Buenas tardes, queridos suscriptores, y bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Canelo. Hoy vamos a hablar de los duros de plata. Y para añadir algo práctico, hemos hecho un lingote de plata obteniendo plata de forma similar a la que obtuvimos el oro. En este caso hemos conseguido más cantidad porque la plata es más fácil de conseguir. Las monedas de 5 pesetas de plata que se fabricaron durante el siglo pasado y que son muy bonitas para coleccionar, fáciles de coleccionar porque no son muy caras, algunas son bastante asequibles y es una buena y bonita colección para tener para el futuro que puede siempre ganar valor. Y aquí vemos un trozo de pequeño de plata con el que vamos a hacer una plaquita a nuestro martillo de Thor que estamos acabando y que enseñaré en un próximo vídeo. Muchas gracias a todos y también quiero anunciaros que hemos conseguido los 100 suscriptores. Muchas gracias. A ver si llegamos pronto a los 200. Un saludo. Y hoy vamos a aprender a sacar plata de los mecanismos eléctricos domésticos, como este diferencial de un domicilio, por ejemplo, de una pequeña casa. En estos aparatos aparecen contactos, en los contactos pastillas como esta circular que veis. Esta pertenece, sin embargo, a un contacto de un aparato industrial que puede contener hasta 1 gramo de plata por contacto. Y el resto es cobre puro, que en este caso pesa casi 100 gramos. El cobre está ahora a 5 euros el kilo. Bueno, pues entonces de los contactos que habrá que romperlos y desguazarlos para obtener los aparatos. Y este es el pequeñísimo contacto de plata que poseía el diferencial que hemos visto antes. Posee 3 contactos como estas pestañitas de plata. Y ahora, pues todos esos contactos que hemos extraído y que yo los he apelmazado con un soplete, los vamos a introducir en un crisol junto con otras chatarras de plata, con estos intentos de hacer tapas de reloj de plata que no llegaron a buen término, con otros recortes de otros proyectos. Llenamos con también viejas piezas de plata, llenamos nuestro crisol y vamos a fundirlo a 962 grados, que es la temperatura a la que funde la plata. Bueno, lo pondremos al menos a 1000 grados. Vamos a colocar nuestro crisol nuevo y momentos después ya tenemos nuestra colada. Con mucho cuidado, ya sabemos, toda la protección es poca. Cogemos nuestras pinzas y vamos a verter la plata fundida en nuestra lingotera. Muy bien. Ya tenemos nuestro lingote que ahora lo pesaremos. Con mucho cuidado vamos a desmoldarlo. Y ahí tenemos nuestro lingote de plata para luego en el futuro hacer nuevos proyectos interesantes, siempre prácticos en Universo Canelo. Nuestro lingote de plata pesa un poquito más de 200 gramos. Este es el lingote que hemos conseguido de la mitad prácticamente de contactos de aparatos eléctricos domésticos. Y ahora os voy a hablar de los duros de plata españoles, las 5 pesetas de plata. El primer duro de plata es este modelo que veis, que es el Tío Sentao. El primero se hizo en 1869 y se hizo hasta 1870. Es un duro de la República, por tanto, veréis que no tiene la corona real, sino tiene una corona con castillos
Por tanto, no es una corona real ni tampoco tiene las 3 lises en el escudo. Este es el primer duro. El duro famoso llamado del tío sentado. Pesa unos 25 gramos de plata de 900 milésimas. Luego, el siguiente duro es el de Amadeo de Saboya, que se imprimió desde 1871 a 1875. El duro de Amadeo de Saboya tiene ya la corona de Real Española, pero en el centro del escudo aparece la cruz de la Casa de Saboya, el escudo de la Casa de Saboya, que luego desaparecerá y será sustituido por las 3 lises del escudo de los Borbones. Este es el duro de Amadeo I de Saboya. Amadeo, cuando abdicó, alquiló un tren que costó 80 de estos duros para pagar el tren con el que salió del país aburrido después de reinar pocos años. Ahora vamos con el primer duro de Alfonso XII, que se imprime desde 1875 a 1876. Es la efigie más joven de Alfonso XII. Se acuña, perdón, he dicho se imprime. Ya vemos que aparece el escudo, las 3 lises de la Casa de Borbón, mientras, en diferencia, en el escudo de Amadeo aparece la Casa de Saboya, que es una cruz. ¿Veis la diferencia? A la derecha las 3 lises y a la izquierda la cruz. ¿De acuerdo? Pero lo demás, el escudo es el mismo. Entonces, este es el primer duro de Alfonso XII. Vamos a ver un segundo duro de Alfonso XII que se acuñó de 1877 a 1881, en el cual ya aparece con una efigie más mayor. Alfonso XII ya le hacen un peinado un poquito más adulto, y el reverso pues básicamente coincide con el primero. Y luego vamos con el último duro de Alfonso XII, que es el de las patillas, de 1882 a 1887. Vemos que ya aparece con unas patillas al estilo de la época, y este es el último duro de Alfonso XII. Ya empiezan los duros de Alfonso XIII, que empieza con el primero, que es popularmente llamado el cabezón, el pelón, que es un duro que se imprimió desde el 88 hasta el 1892, se acuñó. Luego, después acuñaron uno que es el de los rizos, que viene ya el niño más talludito con una melena rizada. Se acuñó desde 1892 hasta 1894, y el último duro de plata que se acuñó desde el año 1895 a 1899 es este duro del flequillo que le llaman de Alfonso XIII. Después de entonces ya no se volvió a acuñar ninguna moneda de curso legal de plata en España hasta muchos años después, y no es una moneda de 5 pesetas. La siguiente moneda que se acuñó de curso legal en España fue una moneda de 100 pesetas, que os la voy a enseñar ahora mismo. Son las famosas 100 pesetas de Franco. Es una moneda de plata de 800 milésimas, es decir, tiene menos plata, también pesa menos, y es una moneda que empezó en 1966 y que circuló muy poco, por eso hay mucha cantidad de estas monedas, pero están bastante bien conservadas. La moneda de 100 pesetas de plata de Franco. Es la última moneda de plata que se acuñó para circular en España. ¿De acuerdo? Ahora os voy a enseñar otras monedas que se hacen de plata en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos todos los años hace este Dollar Liberty de plata pura, es decir, plata plata prácticamente de 1000 milésimas. Pesa una onza Troy, que es más de 30 gramos, un poquito más de 30 gramos. Y países como Canadá saca estas monedas conmemorativas también de una onza de plata pura, en este caso pues conmemorando pues, los 85 años de la aparición del Pato Donald.
Estas son monedas que no son prácticamente de curso legal, son monedas de colección, son monedas que le llaman bullion, de plata pura para coleccionar. Y mi pieza favorita es esta moneda de Österreich, que es preciosa. Es una moneda de plata pura, pero es muy curiosa porque es cóncava y convexa. Es cóncava por el lado del astronauta y convexa por la otra cara, y tiene todas las cráteres de la Luna y el lugar donde aterrizó el Apolo 11. Es una moneda conmemorativa del Apolo 11. También tiene como particularidad que en la oscuridad las estrellas brillan, esas estrellas del fondo que tiene el astronauta brillan. Es una moneda muy bonita.